con el Señor. De alguna manera hoy veo que hay mucho espacio en el medio. No sé si sería mucho pedirles que nos acercáramos un poco y que no nos acostumbremos a hacernos atrás, que nos hagamos junticos mientras oramos para que el Señor use este tiempo para su gloria y que pues su palabra siga siendo esa palabra útil y eficaz para nuestras vidas. Así que mientras oro, los que están atrás pueden acercarse y quiero que vayamos juntos a Colosenses. Bueno, qué pena antes de continuar. Una de las cosas bonitas acerca de la iglesia es que adoramos juntos y nuestra adoración inspira a otros. Entonces, no solamente les inspira a ustedes, sino que me inspira a mí. Entonces, verlos a ustedes también aquí atentos y tenerlos cerca para mí es inspirador, poder ver sus rostros y que estamos juntos alrededor de algo muy especial que vamos a aprender hoy, que no solamente es una enseñanza bíblica, sino que es Dios hablando, Dios mismo hablando, no yo, sino Dios mismo hablando. Entonces estos momentos son muy importantes. Entonces yo llego a la iglesia y yo me hago de primero, porque yo quiero adorar al Señor, yo quiero inspirar a mis otros hermanos y yo quiero disfrutar del privilegio que Dios me ha dado de poder estar delante de Él, aún siendo un pecador, pero que por gracia he sido acercado como si fuera un hijo perfecto por la obra de Cristo. Entonces yo estoy ahí disfrutando de eso, de primero, inspirando a otros hermanos, llegando temprano. Entonces eso es algo que siempre voy a decirles como un privilegio. No siendo más, Colosenses capítulo 1, vamos a terminar este capítulo el día de hoy. Y quiero que vayamos al versículo 8, leamos el texto y después oremos para que este texto sea útil para inspirar nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 28. El sermón de hoy lo he denominado el máximo medio de gracia y vamos a entender qué significan los medios de gracia. Así que vamos a estar muy atentos a cómo la palabra de Dios nos guía al respecto. Los pájaros están listos. El versículo 24 dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Versículo 28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Oremos por la palabra de Dios. Oremos con fe, oremos con expectativa. Señor, tu palabra necesita hacer algo hoy en nosotros. Por eso nos has traído, tú eres el que nos has convocado. Espíritu Santo, tú que estás comandando tu iglesia, yo quiero rogarte que por favor nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros ojos estén conectados con la realidad de que tú estás aquí hablándonos. Hazme a mí consciente, Señor, de que no soy yo tratando de hacer algo aquí. No soy yo tratando de enseñar algo. No somos nosotros tratando de ser alguien. Es tu palabra cumpliendo el propósito por el cual fue enviada. Conformarnos a la imagen de Cristo. Señor, tú me has levantado como un simple servidor. Ayúdanos a entender eso a todos. Y ayúdanos a comprender que hoy tu palabra es viva. Eres tú quien la exhala desde este púlpito, Señor. Ayúdanos a ser motivados por ella, a ser obedientes a ella, a ser conformados por ella, Señor, a arrepentirnos
para gozarnos de la obra de Cristo, que por ella es revelada en nuestros corazones, Dios. Te lo rogamos porque gracias a la obra de Cristo, hoy tenemos el privilegio de poderte pedir cosas y que tú nos escuches. Y sé, Señor, lo sé, porque lo he visto en tu palabra, que tú deseas que nosotros podamos estar atentos a tu palabra. Y sé que estás haciendo un milagro aquí hoy, revelando la palabra de Dios a pecadores como nosotros. Gracias. Yo bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo este tiempo y a estas personas como el pueblo que tú has llamado para hablarles. Amén. Esta historia y esta porción me recuerda épocas de tremenda oscuridad y misticismo en el siglo XVI. Una institución religiosa, la institución de la Iglesia Católica, había avanzado en su poder de tal manera que había traído oscuridad a muchas personas en su comprensión acerca de Dios y su relación con la práctica de su relación con Dios. Pero la razón principal por la que eso sucedía era por la ausencia del conocimiento de la palabra de Dios en los creyentes. Cansado de los abusos de una institución religiosa que tenía a las personas en oscuridad con engaños, manipulación de intereses económicos y políticos, mercadeando la fe con indulgencias. Este tipo de cosas impulsaron el corazón de un siervo como Martín Lutero a estudiar la palabra de Dios, y al encontrarse con ella en el idioma latín escribió 95 tesis expresando el poder de la palabra de Dios como suficiente para la vida y la espiritualidad. El grito de guerra de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero y otros hombres fieles que fueron asesinados antes de él por hablar de la autoridad de las Escrituras como suficiente y no la autoridad de la Iglesia, el grito fue la sola Escritura, que quería decir en latín solamente la Escritura. Lo que quería decir el corazón de sus 95 tesis que manifestaban la incongruencia de la iglesia actual era que solamente la palabra de Dios es suficiente. El único problema con esto es que cuando solamente la palabra de Dios es suficiente, entonces la autoridad de ese momento de la iglesia que tenían sobre todas las cosas perdería poder. Sabemos que Martín Lutero fue perseguido y por soberanía de Dios un rey le esconde, mientras él, escondido, temiendo por su muerte, traduce por primera vez la palabra de Dios del latín al alemán. Y empieza una revolución en donde los cristianos se dan cuenta que es posible tener acceso a la palabra de Dios, y no solamente el clero. Cuando quieran pueden ver y buscar, hay muchas formas en las que podemos ver la historia de Martín Lutero y la relevancia para nuestra realidad actual. San Agustín dijo una palabra que también inspiró hombres como Martín Lutero. Dijeron: cuando la Biblia habla, Dios habla. 5 cosas resumieron una afirmación como esta. Fueron las 5 solas que son las que resumen lo que Martín Lutero escribió en las 95 tesis. Sola Escritura, solamente por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la gloria de Dios. El texto del día de hoy me recuerda que al pensar en que lo primero que pensó Martín Lutero y los reformadores acerca de que la palabra de Dios era suficiente, es decir, sola Escritura, es que en Colosenses también Pablo está tratando de recordar o de alguna manera Dios conecta esas dos afirmaciones. La palabra de Dios regula la vida del creyente. La palabra de Dios define qué es el Evangelio. La palabra de Dios define qué es la iglesia. La palabra de Dios define al cristiano. El cristiano que no es definido por la palabra de Dios es otra cosa diferente a ser cristiano. Y creo que el grito de guerra que en ese momento le costó la vida a muchos buenos hombres de Dios es el mismo grito de guerra que se sigue viviendo hoy en cada púlpito, en cada iglesia, en cada corazón cristiano. Tal vez no es el grito de guerra que veamos en la gente que no conoce a Dios.
Pero cada cristiano va a estar enfrentando la batalla entre ser modelado por las voces de su corazón, las voces de sus deseos, las voces de su entorno, las voces de su cultura o la voz infalible de la palabra de Dios. Los colosenses también estaban en la lucha de creer o no en la palabra de Dios como lo que modelara sus vidas. Y en esta porción Pablo nos está recordando que lo que se trata Colosenses es de la supremacía de Cristo, mis hermanos. Cristo es tan supremo que si Cristo te llamó hoy a escuchar la palabra de Dios, no importa cuán duro cante el pájaro. No importa. Y así es la palabra de Dios, tú tienes que creerla. Si tú te concentras en el ruido del pájaro, hoy solamente vas a escuchar una cosa, hermano y hermana. Vas a escuchar al pájaro. Pero si tú crees en la supremacía de Cristo, tú vas a estar convencido de que Cristo hoy te levantó de la cama para que escuches su palabra, no el pájaro. Y así es la vida. Y la gente se la pasa por la vida escuchando un montón de pájaros. Y se le sientan aquí y le hacen nido en la cabeza. Pero el cristiano tiene que entender que a quien escucha es a su rey. Y a eso vinimos. Los colosenses tenían en esa lucha un protagonismo. Ellos creían en Jesús, pero estaban en la lucha de creer acerca de cómo les he enseñado el legalismo de los judíos para complementar su vida cristiana, las creencias místicas de otras religiones indoeuropeas. Pero en esta porción Dios quiere recordarle a los colosenses que una de las formas puntuales para luchar con las falsas creencias, las falsas voces, es identificar y luchar contra los falsos maestros. Y hoy vamos a aprender que Pablo nos enseña cómo contrarrestar los falsos maestros para que no nos distraigan del propósito principal de Dios en nuestras vidas, y es que Cristo sea supremo. Pablo quería enseñarle a los colosenses que si ellos escuchaban y asentían a las afirmaciones de los falsos maestros en sus vidas, Cristo no iba a ser supremo para ellos. Mi hermano, si tú hoy tal vez eres consciente de que no tienes una tendencia hacia el judaísmo o hacia las creencias filosóficas y místicas indoeuropeas, aunque esa no sea tu realidad, tienes que ser consciente de que tu vida está rodeada de falsos maestros y que hay voces a tu alrededor que necesitas callar. Y la palabra de Dios en Colosenses nos está enseñando a través de esta porción que Pablo advierte a los colosenses que hay unas artimañas de maestros judaizantes, hay nociones de sabiduría carnal e invenciones de tradiciones humanas que no armonizan con la supremacía de Cristo. Y lo que Dios quiere hoy es que tú te des cuenta que hay esas voces, esos maestros, esas creencias en tu vida que en estos momentos no están armonizando con la supremacía de Cristo en tu vida. Y Pablo quiere decir a los colosenses que ya es hora de que ellos escuchen otra voz. Y yo quiero decirte hoy, hermano y hermana, ya es hora de que hoy tú escuches otra voz. No hay nada más amoroso que Dios diciéndonos, una voz audible: escucha mi voz y solamente mi voz. Los primeros capítulos del libro de los Colosenses, por eso vamos tan lentos, son instrucciones de Pablo hacia los cristianos para decirles qué hacer. Mis hermanos, pero estas no son sugerencias. Yo vivo en esa lucha viendo a las personas y viendo a los cristianos. Mis hermanos, hay muchas iglesias que crean estrategias, que crean formas de evangelizar, que crean estrategias para estructurar su iglesia. Todas esas cosas son buenas. Pero en la iglesia bíblica nosotros estamos luchando porque lo que nosotros aquí hablemos no sean estrategias, sino que sea lo que la palabra de Dios dice. Y eso cambia todas las cosas. Porque entonces ya no se trata de una estrategia que es buena y que es sugerible, sino así como decía San Agustín: cuando la Biblia habla, Dios habla.
Y hoy quiero que nos expongamos a la realidad de que si nosotros hoy estamos escuchando lo que Pablo va a decir a los colosenses, Dios te está hablando a ti. No soy yo llevo toda una semana luchando para callar mi voz y para que ustedes escuchen la voz de Dios. Una forma piadosa de escuchar un sermón es con los ojos puestos en la palabra de Dios, verificando que si Dios dice eso es verdad y por lo tanto yo me someto a eso. Y yo disfruto de las bendiciones que vienen. Pablo no estaba queriendo cultivar una manada de sumisos. Pablo quería ver las bendiciones en una iglesia que tiene la supremacía de Cristo en su vida, y hoy Él quiere enseñarnos que una de las maneras en las que nosotros podemos ver la supremacía de Cristo en nuestra vida es que nosotros luchemos en contra de las voces de los falsos maestros que no te permiten seguir fielmente a Jesús. Hay una esperanza, y es que Dios dejó medios de gracia. Nicholas Baxi, perteneciente al ministerio de Ligonir, uno de los ministerios que más escuchamos, liderado por R.C. Sproul, definió los medios de gracia de la siguiente manera. Dice: los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Lo que quiere decir esto es que Dios usó la obra de Cristo, pero la obra de Cristo necesita unos canales de administración para que los creyentes puedan crecer en lo que Cristo es y lo que ha hecho por ellos. Si los medios de gracia, el creyente no puede disfrutar de la obra de Cristo, ni siquiera puede venir a Él y tampoco puede disfrutar de los beneficios de la libertad que Dios da. La predicación es un medio de gracia por siempre y para siempre. De Génesis hasta Apocalipsis, la predicación es un medio de gracia y ha sido el medio de gracia por excelencia. En la palabra de Dios vamos a verlo hoy. El bautismo no añade nada a la vida del creyente, pero cuando te bautizas te identificas con estar sumergido en Cristo y tu vida ser como Dios desea que sea. Y la Santa Cena es otro medio de gracia que no agrega nada a la fe, pero que nos recuerda que estamos unidos recordando el sacrificio de Cristo. Otros teólogos han añadido la oración, la palabra, el arrepentimiento, pero los tres medios de gracia por excelencia son la predicación, el bautismo y la Santa Cena. Pablo recuerda a los colosenses que el evangelio era anunciado para contrarrestar los maestros falsos que proclamaban relaciones secretas y esotéricas de esa relación que ellos tenían con Dios. Pero él les recuerda que escuchar la predicación fielmente fortalece la obra de Cristo y los beneficios de la obra de Cristo en sus vidas. El propósito que tengo con el sermón de hoy es que ustedes puedan darse cuenta que exponerse a una predicación fiel de la palabra de Dios no es un tema intelectual, es un tema espiritual y fortalece la obra de Cristo y los beneficios para su vida. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? Hechos 4:29 dice que la palabra no es humana, sino que es divina. Es viva y es duradera. Hechos 4:12 dice que es viva, viviente y activa. Segunda de Pedro 1:19 dice que es lámpara que brilla en lugar oscuro. Mateo 13:3 dice que es una semilla sembrada en el corazón humano que crece y se multiplica. Y sobre todas las cosas, Romanos 1:16, que fue el corazón de la reforma, en suma es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando la palabra de Dios es expuesta, pasan todas esas cosas. Así que la palabra de Dios predicada funciona como el máximo medio de gracia. La predicación es el máximo medio de gracia para el creyente. No por el predicador, no por la iglesia, sino por el poder de la palabra de Dios actuando a través del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, el primer punto es que el máximo medio de gracia se administra a través de ministros que Dios ha puesto. Dios pone a los maestros que van a enseñar, Él los elige. El capítulo 2 dice el punto 2, vamos a ver que el máximo medio de gracia se administra en la predicación del evangelio. Y por el punto 3 vamos a ver que el máximo medio de gracia tiene como fin la transformación del creyente.
Entonces el primer punto es que el máximo medio de gracia se administra a través de ministros puestos por Dios mismo para bendición de los creyentes. El versículo 24, vamos a ver lo que dice el versículo 24 hasta el versículo 25 para exponer lo que dice el primer punto acerca de que el máximo medio de gracia se administra a través de siervos y ministros que Dios ha puesto. El versículo 24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que el medio de gracia es de bendición para nosotros? ¿Cómo esa bendición de que hay un medio de gracia en la predicación se hace real para nosotros? Lo primero que vemos en el versículo 24 es que ese medio de gracia llega a nosotros a través de ministros gozosos pero sufridos por la iglesia. El versículo 24 dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes en la carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Hay unas palabras claves en ese texto, y es la expresión de cómo Pablo está contándole a los colosenses que él se alegra de poder sufrir por ellos. Y lo que Pablo quiere decir con esta expresión no es que su obra de sufrimiento ahora salve a los colosenses, porque a lo largo de esta carta vemos como Pablo afirma que la obra de Cristo es suficiente, pero él se goza por poder sufrir por ellos, porque él ahora entiende que Dios le ha designado como ministro de esa iglesia, y él tiene el privilegio de identificarse con los sufrimientos de Cristo, de identificarse con ser un siervo que va a predicar el evangelio a ellos, y que Cristo va a seguir sufriendo ahí donde está, identificándose con los sufrimientos de sus siervos, y que él está sufriendo no como una elección de una vida que le hace mejor, sino que tiene un propósito, y es que la iglesia sea transformada y que escuche la predicación del evangelio. Él está completando lo que hace falta de las aflicciones de Cristo, mis hermanos. Ahí Cristo en su gloria sigue identificándose con los sufrimientos de sus siervos, y sigue llamando a siervos que, como Él sufrió por nosotros, también sufren siervos por la iglesia y por lo que cuesta servirle. R.C. Sproul dice que la iglesia está llamada a sufrir por y con Cristo. Es como si fuera un requisito o un regalo divinamente asignado. Nosotros estamos como cristianos llamados a sufrir, porque el sufrimiento hace que la iglesia crezca en dependencia de Dios. Pero si hay algunos que tienen esa promesa más segura, y vamos a verla garantizada, son las personas que están a cargo de predicar a otros la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que estos siervos sean los utilizados para el máximo medio de gracia? Bueno, Dios elige a unas personas para que por motivo de su llamado sufran por Él, sufran por la iglesia, y que ese sufrimiento que ellos viven sea el instrumento que la iglesia ve como una manera de ver a Cristo y ver el camino para la gloria de Dios en sus vidas. Hay personas que nunca entenderán el precio que otros tuvieron que pagar por su salvación. ¿Cuántas personas han sufrido por nuestra salvación? Y es la manera en la que Dios lo designó. Esta porción viene en orden. Si hay algo que sabía Pablo, era que él era un siervo sufriente por la iglesia. Él estaba consciente de eso. Muy bien lo dice Jeremías 3:14, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y les tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Desde el Antiguo Testamento Dios pensó en nombres para pastorear a su pueblo con ciencia y con inteligencia.
Hechos 20:28 dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hechos 20:28 es una porción en donde Pablo habla las palabras de Dios a los pastores de cierta iglesia. Y le dice: miren por ustedes, velen por ustedes y velen por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. La palabra obispos es intercambiable por pastores, intercambiable por ancianos. Entonces, siempre el plan de Dios es regalar a la iglesia hombres sufrientes para que prediquen acerca de las buenas nuevas. Y eso es un regalo para los creyentes. Porque los creyentes no solamente van a estar escuchando la palabra de Dios, sino que van a ser apacentados. Y la garantía de que esto va a ser fiel es que Dios dijo que así sería. Así que hay mucho que pensar acerca de siervos sufrientes. Y me cuesta mucho pensar en siervos sufrientes cuando lo único que se habla en un púlpito es acerca de la prosperidad. Me cuesta pensar en siervos sufrientes cuando lo único que se habla en un púlpito es de historias en donde el campeón es el que está aquí al frente. Me cuesta mucho ver de siervos sufrientes cuando el que está aquí al frente lo único que está exigiendo es normas morales y legalistas. Porque eso quiere decir que el que está aquí al frente las cumple todas. La palabra de Dios es clara. Otra porción, el versículo 25 dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Pablo estaba convencido de que Dios, en su administración, la palabra administración quiere decir que Dios en la Trinidad tiene una economía. Él funciona y administra los tiempos, los recursos conforme a su voluntad. Y la manera en la que Dios pensó administrar y liderar y guiar a su pueblo es a través de hombres ministros. La palabra ministro quiere decir siervo. Y vemos que en otras palabras que vimos ahorita en los textos pasados, esos siervos se convierten en obispos, en pastores que apacientan con ciencia y con inteligencia el corazón del pueblo de Dios. ¿Hombres perfectos? Claramente no. Pero Dios nos deja claro en su palabra que la manera en la que es guiado el pueblo de Dios es a través de esos siervos, a través de esos pastores. Entonces Pablo estaba totalmente convencido de que una manera en la que los colosenses podían evitar ser engañados por los falsos maestros es identificando cuál es el maestro verdadero. Es claro para Pablo que él había sido hecho ministro conforme a la administración de Dios, que le fue dada para beneficio de ellos. Él vivía por servicio de ellos. Romanos 15:16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo sabía que su misión no era guiar a la gente conforme a sus deseos. Pablo sabía que su misión, según lo que recibió de parte de Cristo, viendo su modelo, viendo cómo Él le enseñó a los apóstoles, era guiar a las personas por la predicación del Evangelio. Y Pablo quería recordarle a los colosenses, y quiere recordarte a ti, que tu vida va a ser establecida, guiada, solamente por la predicación del Evangelio a través de siervos que Él ponga. Si estás en una iglesia local, Dios ha puesto un siervo ahí. Y Dios también levantará otros siervos aparte de mí. Y la palabra de Dios es clara conforme a cuáles deben ser las características para esos hombres. Tal vez hoy no es el tema, pero la iglesia debería estar atenta y debería diferenciar entre un hombre que es un hombre de buena conducta o un hombre con muy buenas capacidades de oratoria a un hombre que es conforme a la economía de Dios en sus misterios, escogido para poder predicar el Evangelio y guiar a su pueblo con ciencia, con paciencia, con amor, con justicia. Y cuando quieran verlo, está en 1 Timoteo 3:1. La palabra de Dios dice que los siervos de Dios tienen que ser irreprensibles, que tengan sus hijos en sujeción, prudentes, sobrios,
maridos de una sola mujer, muy importante ese rol del matrimonio, hospedadores, tienen que ser aptos para enseñar la palabra de Dios. No cualquier historia, no cualquier anécdota, tienen que ser amables, de buen testimonio para los de afuera, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, apacible, decidido, que gobierna bien su casa, no avaro, no dado al vino, no un neófito, no un nuevo. Y todas esas características deberían estar en la mente de los creyentes para poder estar todo el tiempo. Si los creyentes pensaran en esto, las iglesias de falsa doctrina estarían vacías. Pero la gente no lo sabe. Esta semana estaba en contacto con una persona muy cercana. Teníamos que hacer unas labores y no quiero juzgar su vida y cero. Pero la persona todo el tiempo se la pasó muy inclinado hacia la lascivia y me trataba de mostrar mujeres. Y al final de todo el proceso que caminamos juntos me contó que era cristiano. Y después me cuenta que tiene una esposa y que él la llevó a la iglesia y que oraba por ella. Después me cuenta en la iglesia en la que está y entonces entiendo por qué está así. Porque conozco que hay iglesias que son perfectas para esas personas. Él dice, y me dice esto, como quien dice después de que yo le dije que yo era cristiano, me dice, yo soy cristiano, pero yo no soy fanático. La gente cree que vivir una vida fiel a la palabra de Dios es ser un fanático. Y tenemos iglesias llenas porque les están contando cosas que ellos quieren oír. Ya sea el legalismo que supuestamente les va a hacer salvos, o ya sea una vida cristiana en donde solamente hay beneficios. No hay para nada una coherencia y la gente va y nunca conocen sus vidas, nunca son miembros de algo, nunca pertenecen a un proceso en donde realmente puedan ser pastoreados. El cristianismo está directamente relacionado con un Dios que levanta a hombres sufrientes para guiar a su pueblo. No hay forma de que otra cosa pueda darse con el cristianismo si la gente no es pastoreada. Si tu corazón no es abierto, yo soy pastoreado. Yo rindo cuentas a otros buenos hombres fieles. Ellos están velando por mi corazón, ellos me dicen la verdad, ellos me alientan. Si no, yo me tuerzo. Si tu corazón no es abierto, mira, no vas a poder sobrellevar el poder engañoso de los falsos maestros y las voces que están aquí encima tuyo. Así que la pregunta que yo quiero hacerte hoy es que si ese medio de gracia, que es la predicación, está expuesto por hombres fieles, es la palabra de Dios para ti, predicada por ministros que Dios ha dispuesto, tu verdadera transformación, ahí está tu esperanza. Estás buscando escuchar la palabra de Dios ardientemente para ser transformado, para obedecerla. Yo quiero escuchar la palabra de Dios, necesito cambiar. Ese es tu anhelo. El medio de gracia que Dios ha dispuesto para ti como creyente es ese. No habría tiempo de faltar a la iglesia, el medio de gracia está dispuesto para mí. Vendría con pasión, con oídos atentos. No tendrías tiempo que perder para salir de aquí y aplicar todo lo que Dios te enseñó. Porque no es el hombre, es la palabra. Serías más obediente, es Dios quien te está hablando. Si la palabra de Dios habla, Dios habla. Tendríamos ciudades transformadas, hogares transformados. Porque lo que escuchan las personas en iglesias fieles no son sugerencias. Dios hoy me dijo esto, habló a mi corazón. ¿Esa es tu actitud? ¿Hay en tu corazón un filtro cuando escuchas la palabra de Dios diciendo, esto lo debo obedecer, esto me cuesta mucho, esto no lo hago? Hay un corazón duro que a pesar de que es expuesto a la palabra de Dios, al final de la reunión, al final de la celebración, las palabras se desmoronan, se derriten ante tal corazón duro y esas palabras quedan en el suelo de la iglesia. O entran a lo más profundo de tu corazón, penetran y disciernen las intenciones que hay ahí. Eres pastoreable. El Señor quiere un redil. El Señor no quiere una conferencia.
de hombres y mujeres bien vestidos. El Señor quiere un redil de ovejas que son pastoreadas por el verdadero pastor, que es Cristo, que usa a hombres, pero Él es el que debemos seguir. Necesitamos corazones de ovejas. Necesitamos una reforma en nuestro corazón. A veces criticamos a los católicos, pero ¿cómo estamos los cristianos? Necesitamos evaluar eso. ¿Para qué Dios selecciona a estos hombres? ¿Para qué? ¿Por qué eso tiene que ver conmigo? ¿Qué relación? ¿Por qué hoy estamos hablando de pastores? Yo no soy pastor, no voy a ser pastor. ¿Para qué? El segundo punto es que el máximo medio de gracia, que es la predicación, se administra en la predicación del Evangelio. Ese máximo medio de gracia actúa y transforma por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué Dios levanta a estos hombres? Versículo 25. En la segunda parte dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La predicación, como dicen algunas personas, no es un invento. Yo he tenido misioneros que dicen, no, la predicación es un invento de la ilustración. Mis hermanos, Pablo está hablando de la predicación. Moisés predicó, porque la palabra de Dios hablada es lo que transforma el corazón de los creyentes, no un intercambio de ideas alrededor de los versículos, es la palabra de Dios predicada. Versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto entre los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Lo que quiere decir este texto es que Dios escoge a estos hombres para revelar el misterio escondido por todas las generaciones a través de la predicación. A través de la predicación los hombres entienden el misterio del universo. Versículo 25, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios levanta hombres? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El propósito único y exclusivo de los siervos de Dios es predicar la palabra de Dios. Dios no nos llamó a contar historias, Dios nos llamó a hacer solamente obras de caridad, hay que hacerlas. Pero el fin último de cada pastor, de cada siervo, es predicar la palabra de Dios. Escuchar la predicación fiel perfecciona tu cristianismo y fortalece la obra de Cristo, los beneficios de esa obra en tu vida. Para eso Dios llamó a personas, versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo habla del misterio en esta porción, porque los colosenses creían que había misterios mucho más dignos de ser descubiertos, porque los maestros falsos vendían sus creencias como cosas admirables, como cosas dignas de conseguir. Y de una forma irónica, Pablo dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero ahora ha sido manifestado a los santos. La expresión de Pablo es una expresión que se burla de esa fuerza con la que los falsos maestros han tratado de vender a los creyentes que ellos necesitaban algo más que el evangelio para sus vidas. El verdadero misterio, el que sí deberían estar ustedes anhelando, es como si diría Pablo, es todo lo que está detrás de la obra de Cristo cuando Él es predicado. Eso es lo que ustedes deberían estar anhelando. Y eso nos deja una pregunta. El legalismo nos lleva a entender que el misterio de la vida cristiana es hacer cosas buenas. Pero el cristianismo tibio nos ayuda a creer que yo no tengo que hacer nada porque el misterio es descubrir solamente el amor de Dios que me guía. El evangelio, la obra de Cristo, te ayuda a entender que eres amado, pero estás más activo que el legalista, porque no estás pensando solamente en las obras de la ley. Decía Cristo, si su estándar es igual al de los escribas y los fariseos, ustedes no pueden ser parte del reino de Dios, porque el evangelio te hace sentir tan amado y tan dentro del plan de Dios que tú estás más activo que aún los más legalistas.
Y no te ves como un legalista, te ves como un hombre apasionado por Dios, por su evangelio. La predicación surge efecto en tu vida, sales de aquí como un tiro. Yo tengo que cambiar, porque el evangelio de amor está actuando en tu vida. Y eso me lleva a que podamos reflexionar muy de corazón. ¿Cuáles son las voces de los falsos maestros que hoy están comprometiendo que tú puedas escuchar fielmente el evangelio en tu iglesia y aplicarlo? Y una característica que Pablo nos da, una pista que Pablo nos da para identificar los falsos maestros, es que siempre te están exigiendo cosas para darte algo grandísimo que nunca te van a dar. Por ejemplo, la abundancia, el placer, la comodidad, el amor, la plenitud. Siempre buscan una manera de manipularte. Las ideologías te exigen pensar como ellos. Y cuando tú pienses igual que las corrientes de este mundo, entonces te van a dar igualdad social. Y hay cristianos que creen que son cristianos y ellos siguen creyendo en que ellos tienen que seguir evolucionando con el humanismo. Mis hermanos, eso no es así. El humanismo y estas corrientes actuales no te van a dar el lugar en la sociedad, te lo va a dar la comprensión del evangelio. La educación te dice: esfuérzate tanto que yo te haré alguien en la vida. Es mentira, te está exigiendo un gran esfuerzo, pero te va a dar algo que no es vida. Y si tú sigues creyendo en el maestro que está detrás de la educación, que tal vez el proclamador fue tu papá, fueron tus profesores, vas a tener todo menos vida. El amor comercial te pide que te entregues, te lo pide todo, entrégate. Si te entregas a este amor, entonces te propone placer, te propone aceptación, ser amado. Te exige un montón, pero no te puede dar lo que promete. Esos son los falsos maestros. El dinero te pide acumular, y entonces cuando acumules te promete seguridad, pero es mentira. No importa cuánto acumules, no estarás nunca seguro por el dinero que tengas, y eso te alejará del verdadero maestro. La religión legalista te pide cumplir para hacer bendición, pero todos sabemos que la ley no produce bendición, te produce esclavitud. El libertinaje te pide no tomarte las cosas de Dios muy en serio ni a pie de la letra, y te promete libertad, pero terminas siendo más esclavo que aún los inconversos. Todos los falsos maestros a los que estás escuchando, vas a escuchar promesas increíbles. Si te vas del país, si te quedas solamente un momento, si duermes un poquito más, si solamente te controlas, van a terminar prometiéndote un montón de cosas que van a terminar en muerte. ¿Sabes cuáles son esos falsos maestros que están narrando en tu vida promesas que no pueden cumplir? Puedes identificarlos. Yo desde aquí estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando en tu vida, así estés dormido, así estés pensando en otra cosa. Hay falsos maestros en tu vida. Necesitas escuchar una predicación fiel y ser fortalecidos en la obra de Cristo para ver los beneficios de Dios en tu vida. El versículo 26 nos dice lo hermoso de ese misterio. Dice el versículo 26: oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En su lugar, en lugar del engaño de todas las promesas que pueden dar los falsos maestros, la palabra de Dios a través de la vida de Pablo nos enseña que hay un verdadero misterio que Dios quiere revelar a su pueblo. Hay un verdadero tesoro, la piedra angular, el secreto de la humanidad, la verdad que puede sacar al hombre de todos tus escollos y atascos. Dios ha elegido un pueblo para revelárselo a través de la predicación. Salmo 25:14, los secretos, dice la palabra de Dios, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Romanos 16:25, aquel que es poderoso para afirmarnos conforme al Evangelio y la predicación
de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 13:11 dice: respondiendo les dijo: porque a vosotros se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no se les ha concedido. La predicación de la palabra de Dios al pueblo elegido por Dios hace que la gracia se administre y pueda transformar sus corazones. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? ¿Como sugerencias o como la oportunidad de que el Evangelio y la obra de Cristo sea firmada en tu vida? Aplicarla. ¿De qué se trata la predicación y qué es lo que revela? ¿Por qué es tan transformadora? ¿Qué hace que la predicación sea tan importante para ti? Mira lo que dice el versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quieren decir estas palabras? ¿Qué quiere decir estas palabras? La palabra quiso. Nos dice que Dios, conforme a su soberanía, a su beneplácito, Él eligió dar a conocer a través de la predicación las riquezas de su gloria. Las riquezas, y la expresión de Pablo con las riquezas es una ayuda para nosotros. Lo que Pablo quiere decir es que no hay otro valor. Miren, yo veía hace poco la lista de los hombres más ricos de Colombia. ¿Cómo saben? Por la cantidad de cifras que se les pueden contar. Este hombre tiene acumulado tantos y tantos miles de dólares, tantos millones de dólares. Pero miren lo que dice la palabra de Dios acerca del Evangelio y conocer a través de la predicación lo que Dios quiso revelar a través de Cristo. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me dio y se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Los hombres más ricos se les puede contar el dinero, así sea en un porcentaje, pero las riquezas de Cristo son incalculables. No se pueden contar. No puedes contar la dimensión de la bendición que hay de ser expuesto al Evangelio y que tu corazón se arrepienta de sus ídolos falsos y que camine conforme a la palabra de Dios. No se puede calcular. Pablo quiere que tú disfrutes de las riquezas. Eres rico. No son las promesas de los falsos maestros. ¿Por qué la predicación es inescrutable? ¿Por qué es tan incomparable? Efesios 2:12 dice: recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Por qué es tan incomparable la riqueza? Porque siendo tan valiosa, Dios no la reveló a los perfectos. ¿A quién la reveló? A los que estaban alejados. Hace 8 días veíamos a los que eran enemigos, a los que no tenían ningún sentido con las cosas de Dios, que no había amor sino desprecio para sus cosas, no había esperanza. Y si Cristo nunca fue su fuente de bondad, entonces la ciudadanía de esas personas alejadas de Él es infernal, diabólica. No teníamos ninguna esperanza, guiados por nuestras pasiones y muertos. Pero la palabra de Dios lo que dice es que esas personas elegidas para revelar a ellos y a sus corazones el Evangelio, dice el versículo 27, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Esa verdad inescrutable no se queda como un misterio etéreo, se aplica al pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa esperanza de gloria que habla el versículo 27? El versículo 27 nos recuerda que la predicación tiene un propósito. Las riquezas de la gloria, ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Lo que dice Pablo es que el propósito y lo que va a pasar en las personas que son expuestas a una predicación fiel y son personas que reciben de corazón sincero, es que hay una esperanza.
pero no cualquier esperanza, la esperanza de gloria, uno de mis versículos favoritos. Gálatas 2:20 nos habla de cuál es la esperanza de gloria. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La esperanza de gloria es que los creyentes, al escuchar cómo actúa el Evangelio en sus vidas, puedan entender lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas. Han sido crucificados a sus deseos y lo que ven en esta carne, ahora por fe, ha muerto. La carne y el deseo por los pecados ha muerto. Pero ahora la vida que viven ha sido una vida que por fe cree en que el Hijo de Dios vive a través de su carne. El milagro de la predicación es que los cristianos empezamos a entender que por fe esto no se trata de ignorar las leyes de Dios ni vivir en su legalismo, sino disfrutar de su poder viviendo en nosotros. Si Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, entonces yo tengo un camino seguro. Mi vida es un camino fiel de agradar a Dios, estoy confiado. Hay un camino glorioso, porque el campeón de todas las batallas habita en la vida que antes estaba muerta. El rugido del león victorioso sobre todos los infiernos y que campeonó en la resurrección habita en tu vida. Y por fe tienes su poder para caminar hasta que Él regrese. Y cuando estás en tentación, cuando tienes miedo, cuando no quieres venir a la iglesia, cuando no quieres obedecer al Señor, tienes que recordar: lo que vivo en la carne, lo vivo por el poder del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y eso se llama predicarse el Evangelio. Y es por eso que escuchar la predicación fiel perfecciona y fortalece la obra de Cristo en tu vida y hace que los beneficios de esa obra se puedan ver. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar lo máximo de ese medio de gracia? ¿Cómo hacemos? Recordando, el punto 3 dice: entendiendo que el máximo medio de gracia tiene como fin la transformación. El máximo medio de gracia, que es la predicación del Evangelio, tiene como fin tu transformación. Tú vienes a la iglesia no a aprender, tú vienes a la iglesia a ser transformado. Y por eso cantamos. El versículo 28 dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. La palabra anunciamos en el verbo original es predicar, proclamar. Y la predicación tiene que tener un elemento que es la amonestación. Dice: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres. Predicamos acerca de las glorias de Cristo, pero la predicación tiene que tener un llamado al arrepentimiento. Es un estilo de predicación bíblica y por eso todo el tiempo tenemos espacio en la predicación en donde te llamamos al arrepentimiento. Cambio de camino para escuchar la voz de Dios. ¿Estás escuchando la predicación? Puedes verlo en un corazón arrepentido, no en un corazón culpable. Es muy diferente la culpa y el arrepentimiento. La culpa te inunda más, el arrepentimiento te lleva a confiar en que el que habita en tu carne es Cristo y tú le amas más, vives el Evangelio y por fe actúas y tomas la decisión de hacer lo que Él desea que hagas. No hay excusa. Cristo murió por ti, hay poder en ti. Pablo estaba convencido de eso y por eso dice que la predicación tiene un fin y es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La palabra perfecto en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, no quiere decir que no comete ningún pecado, sino que es una persona madura, es una persona que está creciendo en lo que significa Cristo en su vida. Y por eso Pablo se esforzaba
y estaba convencido de que la predicación iba a perfeccionar en la vida del creyente la obra de Cristo y los beneficios de su obra en ellos. Y Pablo termina diciendo: con este fin trabajo esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Y yo preparo este tiempo también como siervo, solamente esperando que el poder de Dios transforme tu vida y te ayude a entender que aquí no son palabras mías. He estado esforzándome porque tú sepas que todo lo que estoy enseñando está aquí. En tu conciencia quedará cuánto tú sigues escuchando tus falsos maestros, o cuánto tú abrazas saber que la gloria de Cristo puede estar actuando en tu cuerpo antes de muerte, pero ahorita llamado para presentarte perfecto delante de Dios. ¿Qué tienes que hacer? El máximo medio de gracia tiene como fin la transformación de todo aquel que se involucra y se expone al poder de la palabra de Dios. Puedes venir aquí cada 8 días, pero tu corazón no estar expuesto a la verdad de Dios, sino a consejos de alguien. Un corazón que está expuesto a la palabra de Dios nunca volverá vacío. Isaías 55:12 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios va a surgir efecto en tu vida si la escuchas con un corazón sincero, y aún va a romper tu corazón duro. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? Una aplicación final es: ¿estás disfrutando del privilegio de ser de aquellos que escuchan la predicación del Evangelio como lo más hermoso que les pudo pasar? Como recordar que a pesar de que estábamos muertos por Cristo, ahora estamos vivos. Si en este momento eres cautivo de las narrativas falsas de este mundo y no puedes ver a Cristo viviendo en ti, hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes darte cuenta que no se trata de venir a un lugar. Hoy puedes abrazar el amor del Padre, deseando que el Evangelio te transforme, que disfrutes de esa transformación en tu vida, en tu familia. Exponer tu vida a la predicación del Evangelio va a transformar las mentiras de las voces falsas por las verdades de la vida de Cristo en tu vida. No faltes a la iglesia. Y durante la semana exponte. Hay libros de predicaciones. Los puritanos comúnmente, sus libros son las mismas predicaciones hechos textos. ¿Cuáles son tus maestros durante la semana? Si los únicos maestros a los que tú escuchas son Instagram, no vas a resistir al engaño que te propongan las redes sociales. Si los únicos maestros son tus compañeros de trabajo, no esperes vivir una vida que disfruta de la gloria de Dios. ¿Cuáles son tus maestros? Todo cristiano debería tener un libro en el bolsillo, un libro hermoso que hable del Evangelio. Les hemos compartido un montón. Así que como conclusión, el máximo medio de gracia se administra a través de ministros escogidos y sufrientes. El máximo medio de gracia se administra en la predicación del Evangelio. El máximo medio de gracia tiene como fin la transformación del creyente. Y por eso les digo, lleguen temprano, disfruten de cómo aún hay predicación en la adoración. Ahí hay predicación, las canciones las elegimos para que conecten con el Evangelio, y mientras tú cantas, tú eres transformado. Mientras predicamos, eres transformado. Escucha maestros fieles. ¿Cuáles son maestros fieles? Bueno, ya sabes, 1 Timoteo 3. Evalúa. Los apóstoles son maestros fieles. Lee el libro de puritanos. Si no tienes libros de puritanos, yo te paso libros de puritanos. Vas a notar la diferencia entre un teólogo contemporáneo a los puritanos. ¿Cuáles son tus maestros? Los grandes hombres de Dios hoy actualmente son gente que leía a los puritanos. Los puritanos no fueron gente perfecta, fueron gente metida en las escrituras, coherente a las escrituras, familias conforme a las escrituras, iglesias coherentes con las escrituras. Estamos tan acostumbrados a un cristianismo doble que creemos que es normal, mis hermanos, no. Vamos a disfrutar de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
El grito de guerra de Martín Lutero hoy se pelea en esta iglesia. Y tú decides si vas del lado del campeón que ya ganó, para entender que esto que se habla aquí no son consejos. Es el rey diciéndote: mira, este es mi reino. Hablamos de membresía porque es bíblico. Hablamos de que busques al Señor porque es bíblico. Te hablo de los libros porque hay Biblia ahí. Vas a disfrutar de eso. Nunca habrá reforma sin asistentes fieles a la predicación fiel. Cuando ustedes lean y crezcan en su conocimiento de las Escrituras, el púlpito va a crecer, la iglesia se va a fortalecer y vamos a disfrutar de ser ese pueblo que fue llamado para mostrar las riquezas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un cristiano que no está reflejando obediencia práctica y un deleite en su vida escondida en Cristo debe ser un cristiano que hoy necesita arrepentimiento, pero también gozo, porque Dios te está llamando con paciencia y te está diciendo: mira, así es. Exponte a las verdades del Evangelio y disfruta de una vida transformada. Qué increíble saber que Dios es tan amoroso que nos llama: simplemente escucha mi Evangelio y eso te va a transformar. Disfruta de eso. Cuando la gente te va disfrutando, entonces más gente va a venir a Él. Que el Señor sea glorificado con este mensaje. Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Sin tu palabra no tendríamos ninguna guía para la iglesia. Sin tu palabra los pastores hablaríamos de nuestra propia opinión, creyendo que es el camino. Sin tu